31 a 32 por mil. La zona sur, de Punta Agujas hacia abajo hasta Tacna, está influenciada por la corriente de Humboldt. Y la corriente de Humboldt es una corriente fría, y más aún por sus afloramientos, que se tiene todo en toda la costa. Y el afloramiento más principal, que está en la zona de San Juan, en Ica, que es el afloramiento más profundo del mundo, tenemos salinidades de 35 por mil, porque justamente el afloramiento jala sales, y por eso es más salado, ¿ya? Aunque está mal dicho, porque hay que decir marino, pero para que se entienda es salado, ¿ya? Y las temperaturas oscilan en la zona de aporte de Piura hasta más o menos Ancas, más o menos está en un promedio de 18 grados, de Ancas hasta Lima, hasta toda la región Lima, más o menos está en un promedio de 16 grados, y más abajo baja 14 grados y hasta 12 grados en la zona de Tacna, el mar. Es un ambiente bastante interesante, donde hay muchas cosas. Y estas son las corrientes, ¿no? ¿Verdad? Eso no está acá, pero ya lo tengo acá. Jojo. Vamos a abrirlo. Verdad. Estas son de acá. Cambio climático, vamos a ver después. Estas son de acá. Normalmente en el colegio siempre se dice que nosotros tenemos dos corrientes. La corriente de Humboldt es la corriente del Niño. La corriente del Niño que está acá, que la tenemos aquí, que da vuelta, y la corriente de Humboldt que va por acá. ¿Ya? Estas son las corrientes, ¿ya? Y estas son las contracorrientes, ¿ya? Esta es la corriente del Niño y esta es la corriente peruana o la de Humboldt o la peruano-chilena, como quieran llamar. Tenemos dos corrientes y eso es mentira. No tenemos dos corrientes. Tenemos todas estas corrientes y la corriente del Niño no se llama corriente del Niño, es la corriente de extensión sur de Cromwell, porque la corriente de Cromwell viene por acá y la extensión sur baja y se mete por la zona colombiana, entra por Ecuador, Golfo de Guayaquil, agarra Tumbes, da la vuelta por Piura, y esta punta, que es la punta más extrema occidental que tiene Perú, y bueno, Sudamérica, que este es Punta Agujas, acá es donde da la vuelta, y hasta acá llega la corriente acá sur de Cromwell, da la vuelta por acá. Y esta es la corriente peruana, o corriente peruano-chilena, o la corriente de Humboldt, que nace en Santiago y llega hasta Punta Agujas y da la vuelta. Las dos se van en dirección a la zona australiana, hasta Australia. ¿Ya? Por eso, cuando hay un fenómeno del Niño, afecta a México, a California. Y de pasadita hay un rabito ahí, una cosita chiquita que da la vuelta y se mete por acá, que esta es la extensión sur, que nos llega a nosotros, y esta le llamamos corriente del Niño. ¿Ya? Pero cuando hay fenómeno del Niño se da acá, pero como una cosita chiquita que va hacia el sur y entra acá. ¿Ya? Porque tenemos la corriente costera, la corriente oceánica, ¿ya? La corriente sur, ¿ya? Y todas sus contracorrientes que están acá. La corriente sur del Pacífico Central. O sea, tenemos varias corrientes. No son dos corrientes, eso es una mentira. Y tenemos 6 masas de agua. 6 masas de agua diferentes. Esta zona central es una zona mesoalina, es una zona intermedia, de influencia intermedia, ¿ya? Pero tenemos 6 tipos de aguas, 6 tipos de masas de agua. Y justamente esta masa de agua caliente entra por el sur, entra por abajo y se mete a la zona de Ica. Y por eso esta zona de Ica el mar es caliente. A pesar de que San Juan está acá, que es el afloramiento. Esas masas de afloramiento se mueven en un promedio de entre 3 a 4 o 5 metros por día. Y son aguas frías, que vienen de abajo. Nosotros tenemos una profundidad acá de 7.000 metros, y esa agua viene a 4 grados centígrados.
Lento, 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 pero llega. Y todo eso, por eso es frío. Pero hay un borde por ahí que sale agua caliente, en esta zona. Oh, no, por esta zona de acá, perdón. Este es Arequipa. Por acá. Entra por acá. Esta entra por acá, por debajo y sale por acá. Y acá está el afloramiento de San Juan. Es interesante, ¿eh? Y estas son las temperaturas normalmente, ¿no? Acá está en 16 grados. Por acá en verde estamos hablando de 21 grados. Miren la corriente, la temperatura. Acá suben a 23, 25, a 26 grados. Esto es lo que se tiene. Regresando a esto. Vamos a ver acá. Ya, esto ya hemos visto, ya un poco de esto. Las adaptaciones de las especies, que hay cada tipo de adaptación morfológica, cuando se altera o se altera modifica su arquetipo. Fisiológica, en cuanto a tejidos. Mimetismo, camuflaje, tactismo, tropismo y comportamiento. Pero ya, esto no. No voy a regir a esto. Dispersión. Este es el complemento. No voy a quedar tiempo. Las especies tienen un sistema de dispersión que puede ser por diferentes tipos. Les llaman anemocoria cuando es una dispersión por aire, hidrocoria cuando es una dispersión por agua. Ojo que también hay una dispersión de agua también bastante interesante, ¿eh? Ahora les digo. Hidrocoria, tenemos la anemohidrocoria o dispersión sobre agua con la ayuda del viento, y la zoocoria o dispersión mediante animales, ¿ya? Lo que hace la abejita con el polen y esas cosas. O cuando un animal se come una fruta y luego de comerse la fruta, deja sus heces tiradas por ahí, pero ya lejos de la planta, pero no ha desintegrado la semilla ha podido sobrevivir a todo ese proceso digestivo. Entonces dispersa lo que es las semillas. Las mismas aves, ¿no? Las aves. Entonces hay esa dispersión zoocoria. Pero acá es algo interesante de la hidrocoria, o dispersión de movimiento de agua, que esto se hace normalmente esto se hace en lo que es ambientes acuáticos, pero también se hace en ambientes terrestres. Igual, todo es igual. Hay una cosa interesante, por ejemplo, que son casos, no es que siempre se dé, cuando hay una evaporación del agua violenta a través de vientos, entonces todo un conjunto de situación, hace que los huevos de peces ligeros, hasta inclusive el plancton, suba con las nubes, suba y se vaya a una nube. Y el movimiento, las nubes van a moverse. Y cuando caen con lluvia, caen con huevos de peces o con plancton. Entonces, hay una dispersión también de hidrocoria que también se hace a través de la evaporación de las aguas y que pueden llegar hacia las nubes y trasladarse a otros sitios. Parece mentira, pero sí hay eso. Hay eso. Hay eso también. El equilibrio. Ya, esto del equilibrio biológico ya lo hemos hecho. Acá vamos más al diagrama, que se explica más, se entiende mejor. Este es un diagrama que he sacado ahí de la web y me gustó. El neutralismo y equilibrio puntuado. Se da bajo un neutralismo y este es el equilibrio puntuado. ¿Ya? El neutralismo se por Mooto Kimura. Kimura es un japonés, es un trome, este pata tiene varios libros sobre genética poblacional. Y ha hecho mucho sobre las teorías de equilibrio, las teorías de poblaciones,
Ya, él más va a eso, a Kimura. De esta Kimura, que hace una alternativa de la teoría evolutiva, la hace a través, dice, de una biología molecular que lo hace, que plantea más directamente para determinar la viabilidad genética, que es comparar la secuencia de nucleótidos de un mismo gen en diferentes individuos de la misma especie. Otra es la deriva genética, en la que menciona el nivel molecular de la mayoría de genes mutantes que son selectivamente neutros. Otra viene a ser la filogenia, que viene a ser toda la evolución y el tipo de genes que tiene el individuo y que se van a poder alterar por la deriva genética que se menciona arriba, ya la variación, la hibridación y la mutación. Y luego los hallazgos. Hallazgos que pueden ser los productos ya terminados de una mutación, una hibridación o una alteración de deriva genética. Ya es lo que plantea Kimura. Esa es la alternativa la alternativa de la teoría evolutiva. Otras hablan sobre las diferencias entre teorías. Unas hablan sobre el ritmo de evolución, donde hay la variación, los genes, el fenotipo y la especiación. Y el equilibrio puntuado, que está propuesto por Hendricks y Stephen Gould, habla sobre los cambios morfológicos que ha habido dentro de la historia, bajo un registro de fósiles, para al final proponer que hay una parada de cambios, porque ya se adaptó al medio y ya no tiene por qué haber cambios. Pero esos cambios pueden tener unos saltos bruscos, que es a través de mutaciones. Ya, él hace esta teoría propuesta como mecanismo de especiación, que dicen el equilibrio puntuado. Y él habla de la teoría neutralista. Kimura propone esta teoría neutralista. Y eso me hace acordar mucho un inglés también que conocí, que también tiene una teoría neutralista sobre las poblaciones y subpoblaciones. Pero la teoría neutralista dice, es una teoría de neutralización, pero lo hace a través de genes. Y que su variación puede ser, como digo, por la deriva genética, mutaciones, hibridaciones. Y el equilibrio puntuado lo dice que es por cambios morfológicos del medio. Y que esto se ve por los registros fósiles que han ido evolucionando por la evolución del mismo medio. Eso es lo que quiere decir, que es lo anterior, ¿no? Ahora, esto es una curva, es un resumen, al final es un resumen de lo que viene a ser una curva de crecimiento. Esta curva roja, acá está, esta curva roja que está acá, le llaman que es una curva exponencial o logarítmica, y esto es una curva logística. La curva logística es la que emplean las bacterias, de acuerdo al medio. Ya van creciendo, tienen un crecimiento exponencial y luego viene el declive y llegan hasta su límite. Ya se comieron todo lo que tenían que comer y ya llegaron a su límite, hasta ahí nomás llega la población. ¿Ya? Son dos curvas que explican cómo es el crecimiento poblacional en una especie. Ya, el crecimiento en J le llaman curva exponencial logarítmica. Ya, esta curva exponencial va a seguir creciendo mientras tenga las condiciones. Y la S es cuando ya llega hasta esas condiciones de límite y da la vuelta, porque ya no tiene alimento. Entonces, esta curva de crecimiento normalmente se emplea para lo que son bacterias, cuando se habla de crecimiento de bacterias. Son dos tipos de curva, ¿no? Ahora, esto va de acuerdo a la supervivencia, son curvas de supervivencia. La tipo 1 ya está descrita como la supervivencia es grande en edades tempranas
y disminuye bruscamente hacia el final. La curva 2 es la supervivencia que disminuye de manera constante con la edad. Y la curva 3 es la supervivencia, es baja en edades tempranas debido a una mortalidad elevada y se da en especies con alto índice de reproducción. Son tres tipos que se dan en las comunidades. La supervivencia puede ser grande en estados tempranos, porque tienen vitalidad, tienen fuerza, tienen velocidad, y más bien cuando llegan viejos ya se quedan ahí. Ya no tienen la fuerza necesaria para poder luchar contra el medio. Si los dos están equilibrados, es el tipo 2. Y el tipo 3 es más bien que la supervivencia es mayor en la edad baja, en la edad adulta, que más bien en la edad temprana, porque no tiene las posibilidades de luchar. Y tiene un alto índice pues, de reproducción, ¿no? Ya no. Vamos de frente a esto. Biomas terrestres. Vamos a ver un poco de biomas terrestres. ¿Cómo se identifica un bioma terrestre? Ya. Una de las historias de lo que se cuenta en los libros, siempre se menciona a Whitaker, o Whitaker, ya de la Universidad de Córdoba, que al final determinó que los tipos de biomas se dan a través de la temperatura media anual y de la precipitación media anual, y que ellas formaban un patrón climático distintivo en las áreas geográficas. Entonces él decía que estas dos eran las principales, la temperatura y la precipitación. ¿Ya? Esta es una temperatura, el punto de rocío, punto de aire normal, presión vapor. Esta es la presión vapor normal, presión vapor de saturación. Pero él era un ejemplo, ¿no? Pero él acá, lo que me interesa a mí, aparte de esta demostración de precipitaciones, evaporación, evapotranspiración y estas cosas que planteaba Whitaker, acá lo interesante es que él plantea que era un ecólogo de vegetales. Whitaker plantea de que los biomas se pueden distinguir por las gradientes de temperatura y precipitación. Esto dio origen a varios tipos, ¿ya? Uno de ellos es ¿cuál era? Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba este pata? Ya, ahorita me voy a acordar. Ahorita me voy a acordar la clasificación, que es la que se emplea, ¿no? Ya, entonces, él agarra y pone la temperatura y la humedad. La humedad se va a dar de acuerdo a la precipitación y de acuerdo a la humedad. De acuerdo a la temperatura y a la precipitación se va a dar la humedad. Eso es lo que planteaba. Entonces, Whitaker ¿qué es lo que hace? Poner la precipitación media y la temperatura. ¿Y qué es lo que encuentra? ¿Ya? Este es 30 grados centígrados. Bueno, esta ha podido estar al revés, también ha podido ser al revés, ¿eh? Esto. ¿Ya? Pero él lo pone así quiere poner su gráfico, no importa. ¿Ya? Lo mejor hubiera sido poner 0 acá y poner eso, pero bueno, él lo quiere poner así. Entonces, esto es 30 grados centígrados, ¿ya? Aquí es una precipitación de 50 centímetros, ¿ah? Estamos hablando de un montón, 50 centímetros, porque normalmente la precipitación se da en milímetros. ¿Ya? Vendría a ser 50 centímetros o 500 milímetros, ¿ya? 100 centímetros, 150 centímetros. Esta es la precipitación media anual, ¿ah? Precipitación media anual, ¿ya? Que en todo el año va a llover esto, ¿ya? 150, 200, 150, 300, 150, 400, 450, ahí ha hecho así su tabla. Y las temperaturas las pone desde los 30 grados centígrados hasta los 15 grados bajo cero, ¿ya? Y realmente llega menos, llega hasta 60 grados bajo cero, ¿no? Y la temperatura alta llega hasta los 60 grados centígrados también en las zonas estas del África. Australia, tiene Estados Unidos, ha llegado hasta los 58 grados centígrados, en la zona de México. Este año, ¿eh?
Temperatura de 60 grados centígrados es fatal para el hombre. El hombre se muere con 60 grados. Y esa temperatura ha llegado en el mundo ya. Ahora, ¿qué es lo que importa acá? Whittaker agarra temperatura y agarra precipitación, ¿ya? Con esa temperatura y precipitación relaciona también con la humedad. Pero la humedad para él es un producto de los dos. Entonces él agarra y distribuye que los climas, ¿ya? Que los ecosistemas se pueden dar el desierto, que puede ser desde los 5 grados bajo cero, ¿ya? Y va bajando hasta los 15 y va subiendo hasta desde los 0 precipitación hasta los 50 centímetros de precipitación. Toda esa zona es desierto. Esto es desierto caliente y esto es desierto helado, frío. Porque en los polos hay desierto, en los glaciares hay desierto, pero son desiertos fríos. ¿Ya? Eso es lo que llaman desierto. Mayor a 50 grados, a 50 centímetros de precipitación, que es muy poca agua, ¿ya? Solamente crecen algunos cactus por ahí, alguna de esas plantas carnosas. Después de los 50 centímetros ya empieza a aparecer un monte. Es el monte espinoso. ¿Y por qué es espinoso? Las espinas ayudan a disipar el calor. Entonces se forman aquí arbustos espinosos, plantas espinosas, arbustos, cactus, sobre todo cactus, ¿no? Pero se forman arbustos, arbustos espinosos. Entonces todo esto va a ser lo llamado monte espinoso. Pero esto se forma solo en calor, no en frío. ¿Ya? Sin embargo, él lo jala hasta 5. Y esto podemos ver, estas zonas de cactus, podemos ver de la zona fría, que esta es la zona de 5 grados y 10 grados. Hay una zona en el Callejón de Guaylas que va, se parece lo malo que ni me acuerdo de los nombres. Pero esa zona, es un valle que da Cañón del Pato. Ahí está. Cuando uno va bajando hacia Cañón del Pato, van a encontrar un valle llenecito de cactus gigantes. ¿Ya? Eso viene a ser un monte espinoso. Están unos cactus enormes y hay unos caracoles muy bonitos, grandazos, ahí pegados ahí. Eso es un monte espinoso. ¿Ya? Luego viene el bosque espinoso. Para hacer bosque necesita más agua. Y esto es lo que le llaman las sabanas. ¿Ya? Estas sabanas son de temperaturas bastante altas, de 20 grados hacia arriba, hacia 30, 40 grados. ¿Ya? Este es el bosque espinoso y todo esto le llaman la sabana. Esto hay en la zona africana. ¿Ya? Menos de 20 grados le llaman praderas. Son praderas de montes y formaciones arbustivas. Ya son arbustitos, ¿no? Arbolitos pues de 1,5 metros, hasta 2 metros, no llegan a más. Esos arbustitos. ¿Ya? Y por otro lado, la parte fría, a esta parte fría le llaman la tundra. Es una tundra donde hay pastizales cuando es verano y cuando es invierno tiene puro hielo, ¿no? ¿Ya? Y más arriba, con temperaturas de 0 grados, que va entre 5 a menos 5, le llaman la taiga. Luego él clasifica como selva lluviosa templada, que parte desde los 5 grados hasta los 20 grados, con una precipitación que va desde los 100 hasta los 250 centímetros. La selva lluviosa templada. Y el bosque tropical estacional, que va desde los 20 grados a 30 grados centígrados. Cuando esos bosques tropicales estacionales alcanzan mayores precipitaciones, se forma lo que es la selva lluviosa tropical. ¿Ya? Y esto es lo que se tiene en la selva, pues en la selva amazónica. La selva amazónica es una selva lluviosa tropical. El bosque tropical estacional en la zona de San Martín, la zona de Amazonas. Ya hay parte de la zona de Madre de Dios, Pucallpa, Huánuco, ya, Ucayali. La zona de Pucallpa no, la zona de Pucallpa es una selva lluviosa tropical.
Estos bosques espinosos, ya, monte espinoso, se da en la zona de la costa, en toda la costa, desde Tumbes hasta Tacna, ya, hay este bosque espinoso y sábanas. Pero más se da en la zona norte, en la zona de Piura, Lambayeque y La Libertad. Ya, lo que es monte pradera, más se da en la zona de Piura, pero hacia adentro, hacia la zona de los Andes. Ahí se da este monte de pradera. Y la zona de Arequipa también tiene eso. ¿Ya? Pero esa es la forma como Whitaker empieza a clasificar, solo tomando lo que es temperatura y precipitación, nada más. Cuando ya se mezcla con lo que es humedad, evaporación, evapotranspiración, es Holdrich, ¿no? Que ya me acordé. Es la clasificación de Holdrich, la famosa clasificación de Holdrich, que hasta ahora dura y se toma en cuenta. Todos los países lo han tomado en cuenta. En base a eso han hecho su clasificación, su reclasificación en su país, con los microclimas y todo eso han hecho sus ecosistemas, cada país. Y que Perú también lo tiene, que ya lo vamos a ver. Entonces, acá, ¿qué es importante? Temperatura, precipitación. Pero dentro de la temperatura tenemos que ver que hay la radiación solar. La radiación solar es iluminación y es temperatura. ¿Ya? Eso es lo que da. ¿Ya? Y el producto es el calor. Entonces, lo que es la heliofanía, lo que es la cantidad de luz que va a entrar en ese momento, va a determinar mucho en la cantidad de los vegetales que va a haber. ¿Ya? De las plantas o de las microalgas. Entonces, va a depender mucho de esas horas de luz. Porque cuanto más horas de luz va a haber, más vegetación va a haber. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? La variación anual de la radiación solar tiene radiación solar, variaciones de la radiación solar que es a lo largo del año, ¿ya? Y variaciones diurnas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? A ver, ¿dónde está cursor? ¿Dónde estás, cursor? Bueno, acá estás. Ya. Región templada, ¿ya? Vamos a partir de acá, de América del Sur, ¿ya? Acá de la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial, miren cómo es la región tropical que le llaman, muy mal dicho, pero bueno, la región ecuatorial, ¿ya? Radiación solar con horas, miren cómo es. La curva, en junio de 22 de julio y a 22 de diciembre, las dos épocas del año, son igualitas, son iguales. La radiación solar entre enero y diciembre es igualita. ¿Ven variaciones? No hay variaciones. La variación es mínima. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos en Perú? Tumbes. Tumbes, ¿qué variación de temperatura tiene? 2 grados. ¿Ya? Su invierno es, con el verano, tiene una variación de 2 grados. No más de 4. ¿Ya? Eso es lo que tiene esa variación. Si vamos a la región templada, que es la región del trópico, este es el trópico de Cáncer, donde está Estados Unidos, Europa y Rusia, ¿ya? Esta línea, como también la zona de Santiago de Chile, acá Buenos Aires, esta zona de acá, Uruguay, esta zona de acá, del trópico de Capricornio, esta es la zona de la región templada. Acá hay una variación diurna. Esta es la variación diurna, ¿ya? Y esta es la variación diurna en invierno. Y esta es la variación diurna en verano. Esto viene a ser la radiación solar y las horas de luz. Si ven, hay una variación. ¿Y cómo es la radiación de acuerdo a los watts por metro cuadrado? O sea, vamos a ver la radiación solar en cuanto a lo que es temperaturas. Enero y diciembre. Es muy alta en verano y muy baja en invierno. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, en la zona del trópico, ahí en verano, amanece a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, más o menos 5:15, 5:30, y anochece a las 9:30 de la noche.
a las 21 horas y media. Entonces, tienen muchas horas de luz. Las temperaturas pueden llegar hasta más de los 40 grados. Este año han llegado hasta los 48 grados, ¿ya? Inclusive en las zonas altas. Ha llegado hasta 48 grados centígrados, la zona de Europa. Ahora, en invierno el sol sale a las 8 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. Por eso esta variación, ¿no? Por eso esta variación en invierno. Sale a las 8 y se va a las 4. Aquí sale 5 y media, 5 y cuarto y anochece a las 9 y media de la noche. ¿Ya? Esto es lo que sucede en la zona templada, en la línea de los trópicos. Y en la zona alta, la zona ya polar, esta es la zona de Suecia, por ejemplo, Suecia, Finlandia, acá arriba, ¿ya? Las variaciones son mucho más extremas, ¿no? Aquí las horas de luz son mucho más. Acá prácticamente en invierno solamente hay 2 horas de luz, prácticamente, que es una resolana. Y en cambio en verano, casi todo el día hay luz del sol. ¿Y cuáles son las temperaturas? Son bastante variadas. En invierno puede llegar pues hasta 60 grados bajo cero. Y en verano llegan promedio de 25 grados. Entonces tiene una variación de 85 grados. ¿Ya? Muy parecida también a la línea del trópico, porque en el trópico, en esta zona, en invierno puede llegar hasta 20 grados bajo cero. Y en verano ha llegado hasta 45 grados, 48 grados. Entonces estamos hablando también de algo parecido, ¿no? Pero normalmente 60 grados. Pero aquí ya es 80 grados de diferencia. Ya acá llega hasta un promedio de 20 grados más o menos, y el invierno tiene 60. Acá hay 80 grados de diferencia. Acá tenemos 60 grados de diferencia. Acá tenemos solo 2 grados de diferencia. ¿Se dan cuenta? Esta es la variación de climas que tenemos aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Esto es la variación. Por lo tanto, es variado. Y tenemos que tener varias consideraciones. Temperatura, precipitación, heliofanía. En el mar, estas son las temperaturas. La zona ecuatorial, que llegan a 27 grados, estos son promedios, ¿ah? Estos son 27 grados, esta es la línea de 27 grados, pero en tierra, esta zona de acá llega a 32 grados. ¿Ya? Esta zona de arriba llega a 4 grados, y más arriba puede llegar hasta -1, -2 grados. Y todavía sigue siendo mar líquido. El mar se congela a -1.8 grados centígrados. El mar es salino, y esas sales no permiten que se congele a 0 grados. Entonces, necesita menos temperatura para poder hacerse hielo. ¿Ya? Entonces, en el mar se producen 2 tipos de hielo. Lo que son en la zona de los polos, se forman lo que son los icebergs, que son bloques de hielo de agua dulce, y los pack ice, o paquetes de hielo, que son hielos de agua marina. Y esos se forman a -1.8 grados centígrados. La fuerza de Coriolis, que es el viento, que al final lo que va a formar, ¿qué es? Que por acá circule el aire, funcione así de esta forma. Miren dónde va, cuál es la desviación. Una desviación se va hacia acá a la derecha, sube y va hacia acá. Este es el círculo. La dirección es hacia la derecha. En cambio, en el hemisferio sur es a la izquierda. Al contrario. Es al contrario. Es contra la manecilla del reloj. Aquí es a favor de la manecilla del reloj y acá va en contra de la manecilla del reloj. Ese es el resultado de Coriolis, de la fuerza de Coriolis. El efecto de Coriolis. Ese es el resultante. Y estas masas de aire, vienen las masas de aire caliente, suben y se van enfriando y mueven. ¿Por qué se mueven? Por el diferencial térmico. Tanto las masas de agua como las masas de aire se mueven por la diferencial térmico. Si no hay ambientes calientes, si no hay ambientes fríos, el aire y el agua no se mueven. Y es por eso que con el calentamiento global
se están igualando las temperaturas. Y si se igualan las temperaturas, no va a haber movimiento de aire ni movimiento de corriente. Y es ahí que al no haber movimientos de aire, movimientos de corriente, se va a empezar a enfriar. Y se enfría los polos y va avanzando hasta la zona ecuatorial. Y todo se congela y entramos en una nueva glaciación. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso dicen que en este calentamiento global estamos entrando a una nueva glaciación, a una sexta glaciación del humano, conocida. La quinta glaciación fue de Wisconsin, hace como más de 30.000 años. Entonces, por ejemplo, este es el cambio de convergencia intertropical que ocasiona las estaciones lluviosas y secas. Advierta que como esta distancia desde el Ecuador se incrementa, la estación seca es más larga y hay menos lluvia. Las oscilaciones son el resultado de la diferencia de la altitud del Sol entre el equinoccio y solsticios. ¿Y es por qué? Porque el Sol, vamos a poner acá este marcador, no me deja. ¿Ya? El Sol, ¿cómo entra acá? El Sol entra acá, ¿no es cierto? Entra acá. En la zona ecuatorial entra a un ángulo de 90 grados. Aquí en la zona del trópico de Cáncer o de Capricornio, a los 45 grados, ¿a qué entra? A 45 grados, ¿no? Y aquí en los polos, ¿dónde entra? Se pasa de largo. Se pasa de largo. Entonces, como la Tierra no está así derecha, sino tiene una inclinación de 21.3 o 32 grados, entonces está tirada hacia acá. Entonces, cuando refleja acá, por más que la Tierra se mueva, acá va a estar siempre reflejado el Sol en verano, y en invierno va a estar hacia acá, entonces no le va a dar el Sol. Por eso es que en verano... Sí. Sí, sí. Está compartiendo la diapositiva nada más, ¿no? No está compartiendo ninguna imagen. ¿Ah, sí? ¿Se ha salido de nuevo? Ay, ¿por qué se ha salido? ¿No se ve? Diapositivas, doctor. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ah, ya. No, está bien, así avísenme. Entonces, acá lo del Sol, ¿dónde está mi cursor? Acá de nuevo, aquí. Entonces, en la zona de la zona que le llaman tropical, la zona ecuatorial, el Sol ingresa a 90 grados. En la zona de la línea del trópico entra a 45. Y en la zona de los polos se pasaría de largo, si es que fuera la Tierra derecha. Pero como tiene una inclinación de 21.32 grados, o sea, tiene una inclinación, entonces, cuando es verano, el polo está apuntando, está hacia acá, ¿ya? El eje está así, entonces el Sol siempre está dando acá. Por eso es que el Sol siempre va a alumbrar en verano, va a haber siempre día. En cambio, en invierno, cuando está en el otro lado, cuando da la vuelta, en la época, o sea, en el movimiento de traslación, ya el polo va a estar acá, mientras que va a estar en verano, va a estar en invierno. Acá no le va a dar el Sol. Y si no hay Sol, no hay calor. Entonces es el invierno. Pero algo sucede en los polos. En los polos sucede inversión térmica. En esta época de invierno, el agua conserva el calor y se mantiene el calor. O sea, hay una inversión térmica. Y eso es lo que se ha demostrado y se está viendo ahora, que en los polos hay una inversión. Se supone que en verano está la alta temperatura, pero no. Todavía se mantiene la temperatura fría y se va calentando. Y cuando llega el invierno y baja y se pone hacia el otro lado, esto se mantiene caliente aún. Y eso hace que se conserve y que tenga unas temperaturas interesantes acá en los polos. Claro, lógicamente están bajo cero, ¿no? Están a 60 grados bajo cero, pero en la Tierra, pero en el agua no. El agua se mantiene. Entonces, es interesante esto. Ahora, este es un diagramita en donde está esta es la zona de interacción, en donde cómo se mueven los flujos de aire. ¿Ya? Se mueven los flujos de aire. Ya. La oscilación sur. Esto
Esto es el fenómeno del Niño. Si ven, el fenómeno del Niño va hacia arriba y se va hacia zona de México. No va a Perú. Lo que va a Perú es la corriente de Cromwell, que es acá. Le sale un rabito, una cosita chiquita, que es la extensión sur de la corriente de Cromwell, que entra por acá, por Colombia, Ecuador, Golfo de Guayaquil, Perú, y se da la vuelta por Punto Agujas. Ese es el fenómeno del Niño que nosotros tenemos. Pero el fuerte del Niño se da acá en toda esta zona de Centroamérica. El sur de Centroamérica, México, y llega hasta California. ¿Ya? Todo ese efecto del Niño. Ellos son los que se afectan más. Y fíjense, nosotros, a pesar de tener una cosita, nos afecta un montón. Y nos afecta por el diferencial térmico que tenemos nosotros acá, porque tenemos esa corriente fría. ¿Y quién manda en esto? Ahora, para que haya fenómeno del Niño, tiene que haber, es como un vaso que sopla. Si yo mando todas estas corrientes calientes, y soplo, pues acá va a bajar de nivel y acá va a subir de nivel, porque yo estoy jalando toda esta masa de agua, la estoy haciendo estrellar acá. Entonces, por lo tanto, si yo mando el agua hacia acá, este nivel baja y acá sube. Entonces, cuando hay fenómeno del Niño, normalmente crece 30 centímetros hasta medio metro el nivel del mar en esta zona. Ya, las temperaturas suben, precipitaciones, o sea, tiene todo un conjunto de acciones. Pero no solamente es el mar caliente, sino es también el nivel del mar. Cuando solamente caliente el agua, se le dice ondas Kelvin. ¿Ya? Porque hay un calentamiento de aguas, pero no es fenómeno del Niño. Entonces a eso le llaman ondas Kelvin. Y eso está sucediendo constantemente acá en la costa peruana. Y eso hace desequilibrar todo el sistema. ¿Y por qué viene esa onda caliente? Porque la extensión, la oscilación sur, que está al lado de acá, abajo, ¿ya? Es la fuerza en donde giran los vientos. En el sur da la vuelta así, hacia la izquierda, está dando vuelta los vientos. Pero cuando la oscilación sur pierde fuerza, o sea, pierde fuerza estos vientos, se baja y se va hacia el polo. Y eso permite que estas aguas calientes, como ya no tienen el freno de las corrientes, bajen más de la cuenta. Eso es una onda Kelvin, porque el agua caliente está ahí, solo que no baja porque la oscilación sur está acá, que genera los vientos, que está generando los vientos y genera las corrientes para que vayan con fuerza y se estrellen hacia la zona de Punta Agujas y den la vuelta. Y no permiten que las aguas calientes pasen. Pero si se debilita la corriente, entonces ya no llega, con la justa llega hacia arriba. Entonces quien tiene más fuerza acá es la corriente caliente y baja. Ahí es una onda Kelvin. Entonces son dos cosas, fenómeno del Niño y onda Kelvin, diferentes totalmente. Y eso varía los climas, varía todo. Ya, esto más o menos es de lo que hemos estado hablando, la interceptación de radiación solar. O sea, cómo llega la radiación solar, en un ángulo de 90 grados, 45 grados, ¿cuánto llega? Y de acuerdo a eso es las horas de luz y la transferencia de calor a través de la radiación solar. Las variaciones estacionales, por movimiento de traslaciones y por la incidencia también del sol. La altitud y temperatura, eso también es básicamente, ¿no? En el Ecuador siempre va a ser 90 grados, en la incidencia del calor, del sol. Por lo tanto, las horas de luz siempre son constantes, no hay variaciones entre invierno y verano, y las temperaturas se mantienen. Pero cuando uno va subiendo más hacia el polo norte o bajando hacia el polo sur, ahí hay las variaciones. Esa es la variación estacional y como producto de la intercepción de la radiación solar. La circulación atmosférica se rige bajo esos efectos, como le digo, la oscilación sur y la oscilación del norte, que son las masas de vientos y masas de aire que van dando vueltas. Y esas son las que van a generar las lluvias, tormentas y todo. Una variación genera una tormenta. Y eso es lo que le pasa a Estados Unidos, que tiene la época de abril más o menos, que es la época de los huracanes. Y ahorita están con huracanes, ¿no? Ahorita están con huracanes. Ahorita hay un huracán muy fuerte que está entrando, parece categoría 3, está entrando por la zona del Pacífico, que eso es raro. Y va a entrar a México y va a subir a California, Estados Unidos, no se sabe hasta dónde más va a ir, pero viene del mar. Y en la zona de la China también. ¿Ya? Esto es junto. Y estos se mueven por las oscilaciones, las fuerzas de los vientos. Hemisferio norte y hemisferio sur, que son diferentes.
La humedad atmosférica se expresa pues, por el porcentaje de humedad relativa que puede haber en el aire. ¿Cuánta agua hay en el aire? ¿Qué porcentaje? Las precipitaciones de distintas formas, lluvia, granizo ¿cómo se llama? Estos de hielos que van a caer. Granizo. Y estos se van a producir en diferentes formas de acuerdo a la latitud. La topografía también influye. Cuanto más alto es más frío. Y la humedad también se va haciendo menor. Cuando se va subiendo es menor. Cuando se más baja es mayor. La variación irregular. No todas las variaciones del tiempo de climas regionales se producen en intervalos regulares. Variaciones irregulares de los vientos alisios originan periodos de algunos periodos de aguas inusualmente cálidas en las costas occidentales de Sudamérica. Estas son las variaciones irregulares, lo que le digo las ondas Kelvin, ¿ya? Y lo que es el fenómeno del Niño. Pero este fenómeno del Niño no se da así nomás también. Normalmente se daba cada 11 años. Luego bajó a 7, a 5. Pero esto no será así nomás. Esto es por un cambio brusco de temperaturas y hace que la oscilación baje. Y eso permite que las corrientes lleven con todo el agua. O sea, esto es una irregularidad. Los fenómenos son irregularidades. Los microclimas se van a formar de acuerdo a la vegetación y a la orografía de la Tierra. ¿Ya? Esto sí se da. Hay zonas donde son muy desérticas, pero tienen un cañoncito ahí que se alberga, se protege del aire caliente, de las dunas y todo, y eso se va convirtiendo en una reserva para que las plantas puedan crecer y tengan sombra. Y se crea una cierta humedad y se va creando un ambiente, y esos son los microclimas. El crear un bosque en la zona, en los desiertos que tenemos, cambiaría totalmente el clima de la costa. Eso es cierto. Estos, como en las playas vimos, los tipos de sedimentos que pueden haber, estos son los tipos de suelo. Estos son todos los tipos de suelo. Cuando les han hablado de los suelos, les han dicho, ahí tenemos un aridisol, no, es un morisol, no, es un insectisol, y estas así. Esta es una terminación que hacen los sueleros. Ya los sueleros califican a esto de acuerdo a los horizontes, al tipo de horizonte que tienen los suelos. Acuérdense que los suelos son formados por la erosión de las rocas que hay arriba. Y esa juntura de erosiones, de arenistas y todo, van a formar los suelos. Ahora, esos suelos van a tener una calidad agrológica. ¿Ya? Esa calidad agrológica es la cantidad de nutrientes que va a tener. Y va a tener diferentes características. Va a estar compuesto por una receta de cocina, digamos. ¿Ya? Y esa receta de cocina van a formar horizontes. Entonces, de acuerdo a ese tipo, se clasifica todo esto. Los entisoles son suelos inmaduros, o sea, son recientes, que carecen de desarrollo vertical, de horizontes, y se relacionan con los sedimentos recientemente depositados. Los entisoles son suelos nuevos, prácticamente. Si vemos los andisoles, son desarrollados de roca madre, volcánica, y que no presenta una alta meteorización, o sea, un cambio de roca, y que las capas superiores son de color oscuro y baja densidad aparente. Y así son cada uno de ellos. Esta es una clasificación de suelo. Por estos suelos uno puede determinar qué tipo de vegetación va a subir, qué tipo de vegetación va a poblar esa zona. Una de las características, ¿no? Esto es la granulometría de los suelos. El triángulo famoso de la granulometría de los suelos. Ya hacia acá son las arcillas, los limos y las arenas. Las arcillas son las más finas que puede haber. Luego siguen las arenas y luego los limos. Los limos pueden ser son de origen orgánico, ¿no? Ahora, de acuerdo a como uno saca, ya, esto se manda a un laboratorio. ¿El laboratorio qué hace? Agarrar diferentes cernidores y lo hace así. Y de acuerdo a lo que sirve, va diciendo, ya, esto más fino, esto es arcilla. Acá hay un 30% de arcilla, ¿no? Si vamos a hacer así, hacemos
Hay un 60% de arcilla, hay un 60% de arena, aquí. ¿Y cuánto hay de limo? De limo hay 50%, acá. Entonces, esto se va enmarcando así, esta línea de 60 se va a juntar con esta de 60 y se va a juntar con esta de 50 y al final, ¿dónde se enlazan? Acá. Entonces, ¿dónde se enlaza? Aquí. Entonces está entre la marga arcillosa arenosa y marga arcillosa, hasta acá. Ese punto está más o menos aquí. Aquí es donde se enlaza. Y esa es la proporción que da el laboratorio. Entonces uno lo lleva a la tabla y dice, ah, ya, entonces son tierras arcillosas, margas y arenosas. Ya, la pongo acá. Entonces, de acuerdo a eso, ya más o menos sé qué cosa hay. ¿Ya? Eso es más o menos. Esa es la interpretación del triángulo. Ahora, esto es un mapa de las zonas climáticas. ¿Ya? A esta le llaman la zona de Atacama, la amarilla. Esta zona naranja es la zona tropical, que debería ser zona ecuatorial. Siempre voy a decir eso. ¿Ya? Esta es la zona ecuatorial. ¿Ya? A esta le llaman zona tropical. Esta es la zona ecuatorial, donde está el Amazonas, y acá está el Orinoco. Acá está el Caquetá, que era de nosotros, que ahora es Colombia. ¿Ya? Y bueno, y todo, ¿no? El Marañón, Cayal y estas cosas, ¿no? ¿Ya? Que va a bajar hasta acá, hasta la zona de Madre de Dios. Miren Europa. Europa es verde. ¿El verde qué es? Continental. Este, de acuerdo a la zona climática, zona de climas cálidos. ¿Ya? Este mapa es hecho así, de desenfoque. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Este mapa se guía de ¿qué? De zonas cálidas y zonas templadas y zonas frías. ¿Ya? Las cálidas pueden ser desérticas, ecuatorial y tropical, que nosotros la tenemos. De las frías pueden ser continental, mediterránea y oceánica. La oceánica está en el océano. Ya. Las mediterráneas son las que están junto al mar y la continental es la que está dentro del continente. Algo simple, ¿no? Muy simple. Y las templadas son las polares y las de montaña, que se localizan tanto en los polos como en las altas montañas. O sea, las zonas glacial y las que están en las altas montañas, como acá en Perú, en los Andes, y en la zona del Siberia. Lo más importante, ¿no? Los biomas terrestres, los más comunes, los que se han puesto siempre han puesto el desierto polar, que está en los polos, las tundras, que es lo que sigue, las taigas, que es las zonas de acá. Miren la zona de taigas, que es la zona de Rusia, China, Mongolia. Y tienen este tipo de vegetación. A esta zona le dicen taigas, donde están estos arbolotes de más de 100 metros, prácticamente tienen estos. Están los cipreses, los arbolitos de Navidad. ¿Ya? Esta es la taiga. Luego siguen los bosques de caducilófilos. Los naranjas, que son esta zona de Norteamérica, donde está el Río Grande, la zona de Europa, que son arbolitos que también tienen de taiga. Hay muchos árboles de ese tipo ahí, árboles grandes, pinos, cipreses, ya, eso es lo que abunda acá. Después viene lo verde, que son los bosques mediterráneos, que vienen a ser esta zona de acá. Parece mentira, pero esta zona sí tiene, esta zona africana, de Camerún, Argelia, ya, Turquía, bueno, Turquía está más acá, ¿no? Esta zona de Turquía. La zona de Turquía también tiene, ¿no? Es así. No está puesta, pero sí, es bosque mediterráneo. Luego tienes desierto, el amarillo. Todo esto desierto en Perú, todo este desierto de Sahara, y toda esta zona del Congo y esta pequeña parte de Sudáfrica. Australia, la parte central australiana, es horrible, es un infierno de color rojo. Ya, esta zona de Estados Unidos, del lejano oeste, ya, la zona de México. Son desiertos que han llegado, actualmente han llegado hasta 60 grados, de entre 55 a 60 grados, toda esta zona.
Ni siquiera el África. Esta zona ha llegado a 55 y 60. Igualmente en la zona australiana. Las estepas. Las estepas ya vienen a ser unas zonas que ya son más, más suaves en cuanto a desierto. Tienen arbustos, cactus y pequeños arbustos espinosos. Las sabanas, son así arbustos y árboles ligeros, pero ya hay árboles. Esta es la zona que sigue de la zona del Sahara. Es una zona bastante bonita e interesante. Muy interesante. Es la zona donde están pues, la jirafa, los elefantes, los leones, los tigres. ¿Ya? Acá los elefantes sí se pueden pasear porque hay espacio. En la Amazonía no, se mueren porque no pueden pasar, la selva es demasiado tupida. Aparte de que las pezuñas se le podrirían con la cantidad de humedad que hay. Por eso no hay elefantes acá. Los caballos en la selva no pueden vivir. Los caballos en la selva hay que cuidarle mucho las pezuñas, porque se mueren. Si se les honguean las pezuñas a los caballos, se mueren. En Iquitos hay una zona, hay una zona en Belén, hay una zona en la zona esta de, ahí arribita nomás de Iquitos, ahí nomás al costado de Iquitos, en camino al aeropuerto. Ahorita no me acuerdo. No sé qué me pasa con los nombres, no me acuerdo de los nombres. San Juan, en la zona de San Juan, ya, que está entre Iquitos, uno va hacia el aeropuerto. San Juan, ahí hay una zona que el CATIE, que es una ONG española, tiene caballos, tiene unos cuantos caballos ahí, pero los cuidan ahí como oro. Es una zona altita y los tienen ahí con bastante cuidado. Pero no viven por los caballos se mueren ahí con la humedad. ¿Ya? Mira, este es un bosque tropical, tupido, recontra tupido. ¿Ya? Y los bosques tropicales y las montañas, la zona de montañas. Esta zona es interesante, la zona de China, bastante interesante esta zona, con vegetaciones. Ya, acá hay otro plano donde también se ve igual, la misma clasificación, ¿no? Las taigas, la selva, las sabanas, los desiertos y las praderas. Estas praderas son clásicas de Argentina. Estas praderas son planicies. Por eso es que ellos pueden son pastizales. Por eso es que ellos tienen vacas. Tienen mucho ganado. Explotan mucho ganado. La zona de Brasil también tiene esas zonas. Por eso también exportan mucho ganado. Ahora, estas son gradientes de vegetación de Norteamérica de este a oeste y de sur a norte. Esto es interesante, ¿no? Este es de este a oeste, la A, y este es de norte a sur, ¿ya? Este va de este a oeste, ¿ya? Va desde la zona atlántica al Pacífico. Miren los bosques, mesófilos, ¿ya? Mesófitos, bosques de robles, después llega praderas, luego pastizales secos y luego desierto. Y si vamos del polo norte hacia el sur, o sea, de arriba hacia abajo, vemos un bosque tropical, que es la zona de Miami, por ejemplo. Vamos subiendo a la zona subtropical, a estas zonas cadúfilos, que son arbolitos bastante tupidos, gruesos. Los bosques mixtos, templados, o sea, no, templado le dicen pues está en 12 grados, ¿ya? Y los boreales, que son ya los pinos, cipreses, y son árboles gigantes, acá lo hemos representado chiquitos, son árboles gigantes de 100 metros, ¿ya? Y en esta zona están los secoyas, esos árboles gigantes que tienen, dicen, 1000 años, 1000 años. Y luego siguen las tundras, que son las zonas frías, desiertos fríos. ¿Ven? Este es de este a oeste y este es de norte a sur. Es para darnos un ejemplo, ¿no? Estas son las precipitaciones que hay. ¿Cómo es en la zona ecuatorial? Iquitos. Esta es la zona ecuatorial, Iquitos. En la zona de Iquitos, ¿cómo son las precipitaciones? Temperaturas que llegan acá en abril,
llegan a 30 grados, unas precipitaciones normales de 350 milímetros, más o menos, estas zonas de acá. Estas zonas de acá, estas zonas de Brasil,